Gracias a todas y a todos por acompañarnos en la noche de los investigadores europeos con la Universidad de Huelva. Soy Mónica Montaño Garcés, docente PCI de la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva y directora de la Red de Cooperación Académica y Empresarial EQUIMA. Durante más de 25 años he tenido el gran placer de trabajar con personas vulnerables o vulnerabilizadas desde los diversos ámbitos público, privado y en los diferentes escenarios a nivel local y a nivel internacional. Y a lo largo de toda esta experiencia y de toda esta trayectoria vital, trabajando con técnicos, con trabajadores sociales, con autoridades locales, con docentes, con miembros de las fuerzas del orden civil, agremiaciones y representantes políticos o empresarios, he aprendido que necesariamente para intervenir hay que sentir. Quienes trabajamos con personas, en muchas ocasiones más de las deseadas, no somos conscientes de las consecuencias que nuestros actos, nuestras palabras y nuestras actitudes pueden tener en la vida presente y futura de muchas personas, mujeres, hombres y niños. Cuando diariamente acudimos a nuestros espacios laborales, nos movemos necesariamente y de forma integral en tres dimensiones que definen nuestra vida y definen también nuestro día a día. Tenemos una dimensión personal e individual, pero también tenemos una dimensión social que nos acompaña y tenemos una dimensión institucional del ámbito donde trabajamos. Nuestra dimensión individual o personal, esa primera dimensión que nos acompaña a todas partes y que va con nosotros, me gusta decir que es una tríada perfecta. Somos seres perfectos. Tenemos pensamiento, conocimiento, que los ubicamos en la cabeza o en el cerebro, pero también somos sentimientos, somos emociones, somos actitudes. Y esa occidentalmente la ubicamos en el corazón. Sin embargo, hay comunidades indígenas que la ubican en el hígado o en el riñón, en otro órgano del cuerpo. Pero también, y esto ya es la caña, es que podemos actuar. Somos acción, porque tenemos una estructura ósea, un sistema muscular, tenemos unos tejidos que nos permiten no solo hacer cosas con estas manos, sino también desplazarnos para poder estar en contacto con los demás, pero también con este universo que nos rodea. En esencia, somos integrales y ninguna parte de nuestro cuerpo, como se creía hace unas décadas, funciona de manera aislada. Nuestras emociones no funcionan fuera de nuestro cerebro. Todo nuestro cuerpo es una sola unidad, una perfecta unidad en perfecta interconexión. Y ahora que hablamos de esa interconexión, de ese ser integral que somos, de pensamientos, sentimientos y de acción, voy a compartir con vosotros mi primera experiencia de ser consciente de esa integralidad. Y mi primera experiencia es cuando por primera vez tuve conciencia de que tenía ira, cuando conocí por primera vez la rabia en mí. Y lo recuerdo como si fuera ayer, porque estaba estudiando en la universidad y en esa época compartíamos un piso entre 4 compañeras, éramos 2 mujeres y 2 hombres. Y un buen día mi compañera tuvo un comportamiento de mucho irrespeto. Me pareció muy fuerte la actitud que tomó con uno de nuestros compañeros, y en ese momento, viendo la escena, viendo la situación, sentí cómo la sangre se me subía al rostro, sentía calor en mi cuerpo, cómo la sangre se subía al rostro, y además sentí cómo la respiración me faltaba
de la ira que tenía. Y por primera vez, os aseguro que por primera vez en mi vida, grité a alguien. Y la grité con la intencionalidad de ofender, de herir. Después que transcurrió este hecho, me sentí muy mal. Pero me hacía sentir mal el hecho de reconocer la capacidad de la ira, la fuerza destructora de la ira. Y de reconocer que esa fuerza destructora no la quería ver en mí. Cuando algo me enfada y se me cierra el pecho y respiro con dificultad, procuro tomar distancia para no soltar lo primero que se me pasa por la cabeza. Luego procuro buscar el momento oportuno para expresarle a la persona que estuvo involucrada en el hecho lo que considero yo no fue pertinente o no fue correcto de su actitud o de su expresión. Finalmente creo que aprendí a leer o a interpretar esa señal de mi cuerpo frente a mis emociones. Entonces cuando empiezo a sentir que me duele el pecho y que la respiración empieza como a dificultarse, sé que viene un estado de ira y reacciono y controlo ese estado de ira. Para ser conscientes de esa integralidad de la que estamos hablando, de esa integralidad que poseemos, debemos entrenar nuestra autoconciencia, que no es otra cosa que la capacidad de hacernos objeto de nuestra propia atención. Vivimos en un mundo donde pocas veces nos prestamos atención a nosotros mismos, donde no sabemos interpretar lo que dice nuestro cuerpo. Pues la autoconciencia es eso, y los expertos nos dicen que para esto es bueno utilizar el espejo, de diferentes maneras, en diferentes estrategias, pero vernos frente a un espejo nos devuelve nuestra presencia. Y tener esa presencia nuestra también nos permite reconocer la presencia del otro diferente cuando está frente a nosotros. No somos capaces de reconocer la presencia ni la existencia del otro si no reconocemos nuestra propia existencia. De dominación y de poder. Y esos tres grandes preceptos son el machismo, el racismo y el clasismo. Así entonces, desde un constructo social universalizado, somos machistas, somos racistas y somos clasistas. Todos nuestros prejuicios y percepción negativa del otro o de la otra forma parte de esta historia común, que desde un enfoque etnocéntrico nos ha enseñado a desconocer la diversidad, la riqueza de la diversidad del ser humano. Y así aprendimos que la imagen del poder y del éxito descansa o corresponde a hombre, macho, blanco y rico. Es curioso porque todo aquello que se aleja de este imaginario queda excluido de lo natural y de lo normalmente y de lo normal socialmente aceptado. En otras palabras, nos hemos excluido a la gran mayoría, nos hemos excluido a nosotros mismos. Nos hemos excluido como seres, como hombres y mujeres diversos, con potencialidades y con realidades y con visiones diversas. Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela, el gran estadista africano, nos decía que ningún ser humano nació odiando a otro ser humano por el color de su piel o por cualquier otro tipo de condición, que aprendemos a odiar, y si aprendemos a odiar, también podemos aprender a amar. Lo bueno entonces de toda esta historia común de negaciones es que pertenecen al conjunto de las construcciones sociales y que tal como lo hemos construido, lo podemos transformar y deconstruir.
Hemos sido testigos en las últimas décadas y en los últimos años de los avances en materia de igualdad de derechos a nivel de género, a nivel internacional y a nivel global, aunque queda mucho camino por recorrer en ese trayecto de la igualdad. Sin embargo, frente al racismo y al clasismo, aún nos cuesta dar el paso y mirarlos de frente para poder reconocer e identificar esos niveles de racismo que cada uno de nosotros posee, que nuestro sistema posee y que reproducimos a veces automáticamente sin darnos cuenta, esos niveles de clasismo, de racismo, porque tal vez aún no nos hemos hecho consciente que el racismo y el clasismo, al igual que el machismo, matan, truncan sueños, truncan vidas, transforman realidades y no necesariamente para bien. La tercera y última dimensión de la que hablamos en esto de intervenir es la dimensión institucional. Las entidades donde trabajamos, ya sean públicas o sean privadas, cumplen unos fines y tienen sus propias estructuras, sus protocolos, pero sobre todo cuando realizamos trabajo de responsabilidad frente a otras personas, nos confiere un rol, y es el rol de referentes sociales e institucionales. Somos referentes sociales e institucionales para nuestros alumnos, para nuestros usuarios, para nuestros conciudadanos. Cada uno de ellos espera de nosotros no una respuesta, una acción, una información o una orientación. No. Espera la respuesta, la acción, la información o la orientación correcta para atender su realidad o su necesidad. Mis queridos amigos y amigas, ser referentes nos devuelve la responsabilidad social que cada uno de nosotros tiene sobre el conjunto de la sociedad. Yo voy a compartir con ustedes mi primera clase. Cuando yo soy maestra bachiller, y mi primera clase la dicté con 14 años. Y recuerdo mucho cuando fui al aula de clases, por primera vez iba a tener a mi cargo un grupo durante 2 horas. Caer en cuenta que era una niña de 14 años. Enseñando a un grupo de primaria, de segundo de primaria, y no se me olvidará jamás se me va a olvidar la mirada de las niñas y de los niños, esa mirada de asombro, pero también esa mirada de admiración, esa mirada de satisfacción, porque mi único objetivo cuando preparaba esa clase era que mis alumnos durante esas 2 horas disfrutaran de la experiencia de aprender, gozaran aprendiendo. Cuando yo vi sus miradas al empezar, pero también al terminar la clase, supe que era un referente para ellas, supe que era importante para esos niños. Por lo tanto, somos referentes sociales e institucionales, y la gente a la que atendemos, sean alumnos, sean usuarios, estemos en el ámbito en que estemos, espera que nosotros atendamos y resolvamos sus inquietudes. ¿Cuántas veces te has preguntado, después de haber terminado tu jornada de trabajo o de haber terminado una gestión, y si le hubiera sugerido esto en vez de esto a esta persona?
Y si le hubiese dicho que sí era posible, pero por otra vía, o si le hubiera dicho lo contrario, ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos hemos ido a casa revisando y repasando nuestra intervención a lo largo del día con otras personas? No nos podemos imaginar la cantidad de historias rotas y de frustraciones que pueden generar nuestras intervenciones erróneas. No nos podemos imaginar la responsabilidad y el poder que tenemos en nuestras manos en determinados momentos frente a la vida de otros. Intervenir es actuar para transformar una realidad y es actuar de manera programada, etcétera, etcétera, a nivel social. Pero intervenimos cuando educamos, intervenimos cuando actuamos como padres o como trabajadores sociales, intervenimos cuando creamos empresa, intervenimos como funcionarios públicos en diferentes espacios, siendo guardia civil, siendo policía, siendo el técnico de atención al ciudadano en un ayuntamiento, intervenimos. Todo lo que nosotros, ese poder que tenemos, que nos da la información, que nos da el conocimiento, pero que en última nos da la institución a la que pertenecemos, nos permite intervenir frente al ciudadano de a pie, frente al que viene demandando un servicio y una necesidad. Siempre, desde que soy niña, desde que era niña, oía a mi abuela decirnos que los perros no dan manzanas. Y a veces no entendíamos, al principio no entendíamos qué nos quería decir con esto, ¿no? Pero en otras palabras, lo que la abuela nos quería decir es que nosotros no damos lo que no tenemos. No damos lo que no tenemos, no podemos ser lo que no somos. No podemos dar paciencia si no somos pacientes, si no estamos pacientes nosotros mismos. No podemos dar comprensión si ni siquiera nosotros nos comprendemos. No podemos mirar al otro como igual si ni siquiera somos capaces de mirarnos en un espejo. No damos lo que nos tenemos. Los perros no dan manzanas. Y entonces, como referentes institucionales y sociales, no podemos dar respeto y reconocimiento al otro o a la otra si no nos reconocemos a nosotros mismos. Finalmente, mis queridos compañeros, amigos, colegas, para sentir hay que ser conscientes de nuestra integralidad, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros conocimientos y de nuestros prejuicios aprendidos, para gestionarlos de la manera más asertiva posible. Pensaba, cuando a lo largo de toda esta trayectoria, pensaba que para intervenir podíamos hablar de una pedagogía de la ternura. Pero finalmente me doy cuenta que la ternura es simplemente una expresión del amor. El amor es mucho más complejo, el amor es mucho más integral como nosotros mismos. Por lo tanto, para intervenir hay que amar. El amor es respeto, el amor es responsabilidad, el amor es reconocimiento, el amor es verme en el otro. El amor es descubrir mis miedos en los miedos del otro. El amor simplemente me permite tener la capacidad de sentir para poder intervenir. Gracias por habernos acompañado en esta jornada.